Imagina un lugar donde cada gota de lluvia podría atravesar el acero. Un lugar donde el viento no sopla, dispara, donde el cielo tiene un azul precioso, casi idéntico al de nuestros océanos. Si pudieras verlo desde el espacio, pensarías que acabas de encontrar un segundo planeta azul. Sería el mayor error de tu vida, porque ese azul esconde en realidad una de las tormentas más letales jamás calculadas por la ciencia. No hay agua allí, no hay una sola gota de ella. Lo que cae desde ese cielo azul es otra cosa completamente distinta. Y cuando descubras qué es exactamente, es posible que no vuelvas a mirar un cielo despejado de la misma manera. Bienvenido a la novena galaxia. Hoy vamos a viajar hasta uno de los lugares más hostiles jamás descubiertos por la humanidad. Un planeta que, a simple vista, parece uno de los más bellos que conocemos, y que, en realidad, es una trampa mortal disfrazada de belleza. Pero antes de llegar hasta él, tenemos que entender cómo lo encontramos. Todo comenzó en 2005. Un equipo de astrónomos franceses, usando la técnica de tránsito, la misma que detecta la sombra diminuta que deja un planeta al cruzar por delante de su estrella, detectó algo orbitando una estrella pequeña y relativamente fría en la constelación de Vulpecula, la Zorra. Ese algo estaba demasiado cerca, y era demasiado grande. Algo no encajaba, y ese algo tenía un nombre que todavía nadie conocía. Se llama HD 189733b, un nombre poco memorable para uno de los exoplanetas más estudiados de toda la historia de la astronomía. Se encuentra a unos 64 años luz de la Tierra. En términos cósmicos, es casi nuestro vecino de al lado. Tan cerca que ha sido observado, fotografiado y analizado por telescopios como el Hubble y el Spitzer durante casi 2 décadas. Sabemos que existe no porque lo hayamos visto directamente, algo casi imposible a esa distancia, sino porque su tránsito frente a su estrella atenúa la luz de esta de forma regular, predecible, medible. Cada disminución de brillo es una firma, una prueba, una puerta hacia un mundo que jamás pisaremos. Y lo que encontraron al otro lado de esa puerta fue mucho más extraño de lo que nadie esperaba. HD 189733b es lo que llamamos un Júpiter caliente, un gigante gaseoso con una masa ligeramente superior a la de Júpiter y un tamaño también algo mayor. Orbita tan cerca de su estrella que completa una vuelta completa cada 2 días y medio. 2 días y medio para lo que en la Tierra tardamos 365. Pero lo primero que llamó la atención de los astrónomos no fue su órbita, fue su color. Porque cuando se logró analizar la luz reflejada por su atmósfera, el resultado fue un azul intenso, profundo, casi idéntico al que vemos en las fotografías de la Tierra desde el espacio. Un azul que, durante un tiempo, generó una pregunta inevitable. ¿Podría haber allí un océano? La respuesta es no. Y el motivo es donde empieza la verdadera historia de este planeta. Porque ese azul no tiene nada que ver con el agua. No existen océanos en HD 180 y 9733b, ni ríos, ni una sola molécula de agua líquida sobre su superficie. Porque, de hecho, ni siquiera tiene una superficie sólida sobre la que pueda posarse nada. Entonces, ¿qué es exactamente lo que le da ese color? Aquí es donde la historia empieza a volverse perturbadora. La temperatura en la atmósfera de HD 180 y 9733 ronda los 1000 grados centígrados. Suficiente para fundir varios metales, suficiente para que cualquier cosa parecida a la vida, tal y como la conocemos, sea completamente imposible. Pero el calor no es lo más peligroso de este lugar, es el viento. Las mediciones realizadas a partir de las variaciones de temperatura entre el lado diurno y el nocturno del planeta sugieren vientos que soplan a velocidades de aproximadamente 8.000 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea de lo que significa esa cifra, un avión comercial vuela a unos 900 kilómetros por hora.
Los huracanes más violentos que hemos registrado en la Tierra apenas alcanzan una pequeña fracción de esa velocidad. En H de 180 y 9733b, ese viento es solo el punto de partida. Un viento capaz de rodear el planeta entero en muy poco tiempo, una y otra vez, sin descanso. Y ese viento arrastra consigo algo que ningún otro mundo conocido comparte de esta manera, porque en las capas altas de esa atmósfera abrasadora se forman nubes, pero no de vapor de agua, de silicato, el mismo material en esencia con el que fabricamos el vidrio. Estas partículas se condensan en las zonas más frías de la atmósfera y bajo esas temperaturas extremas y esa presión terminan precipitando, cayendo, lloviendo. H de 180 y 9733b es, según los datos disponibles, uno de los pocos lugares del universo donde tenemos evidencia razonable de que llueve vidrio. Piénsalo un segundo. Y ese vidrio no cae como lo haría la lluvia en la Tierra, en líneas rectas, tranquilas, verticales, cae empujado casi en horizontal, arrastrado por vientos de 8.000 kilómetros por hora, convertido en un aluvión de fragmentos afilados disparados casi en paralelo a la superficie del planeta. No es lluvia, es metralla. Imagina observar ese planeta desde una distancia segura, desde una nave en órbita. Verías un mundo azul, sereno, casi hipnótico, girando en silencio. Pero ese silencio sería la mentira más grande jamás contada por un planeta. Porque bajo esas nubes tranquilas, invisibles desde fuera, se libra una tormenta constante de cristal fundido, viajando a una velocidad varias veces superior a la de un huracán devastador. Un planeta entero convertido en una máquina de disparar vidrio, envuelto en la calma más engañosa que existe. Ahora imagina, solo por un instante, que pudieras aparecer allí, protegido por una nave hipotética capaz de resistirlo todo. Lo primero que sentirías, si es que pudieras sentir algo, sería el calor. Un calor superior al de un horno industrial, capaz de deformar metales en segundos. Después llegaría el viento. No como una brisa fuerte, sino como una pared invisible de fuerza, empujando en una sola dirección, constante, incesante, capaz de arrastrarte antes de que pudieras reaccionar. Y entonces, sin previo aviso, empezarían los impactos. Miles de fragmentos diminutos de vidrio golpeando cualquier superficie expuesta, no cayendo desde arriba, sino golpeando casi de lado, como una ráfaga interminable de cristales, uno detrás de otro, sin pausa, sin dirección predecible. No habría un momento de calma, ni un segundo de silencio. Sería, sencillamente, uno de los entornos más hostiles que la física nos permite imaginar con datos reales. Y sin embargo, seguimos observándolo, estudiándolo, fascinados por él. Quizá porque compararlo con nuestro propio planeta es la única forma de entender lo extremo que resulta. La gravedad en H de 189.733b es considerablemente mayor que la terrestre. Su atmósfera es en su mayoría hidrógeno y helio, sin nada remotamente parecido a nuestro aire respirable. Mientras la Tierra orbita a 150 millones de kilómetros de una estrella estable, H de 189.733b orbita a apenas unos pocos millones de kilómetros de la suya, tan cerca que su año dura menos que un fin de semana. Y mientras nuestro clima, con toda su furia ocasional, rara vez supera los 300 kilómetros por hora en sus fenómenos más extremos, en H de 1897333b, esa cifra es solo un punto de partida. No hay comparación posible, solo hay contraste. Un planeta que gira alrededor de una estrella distinta, con una física distinta, con un clima que directamente pertenece a otra categoría de la naturaleza. Y sin embargo, ahí está, azul, hermoso desde la distancia, absolutamente implacable de cerca. Es curioso pensar que, durante mucho tiempo, el azul fue sinónimo de vida en nuestra manera de imaginar otros mundos,
Un color que asociamos automáticamente con el agua, con la calma, con lo habitable. H de 189.733b nos recuerda que el universo no comparte necesariamente nuestros símbolos, que un cielo azul puede ser, en otro lugar, la señal de la tormenta más violenta jamás calculada por la ciencia, que la belleza, vista desde suficiente distancia, puede ocultar perfectamente el peligro que guarda de cerca. Y quizás eso sea lo que hace que un lugar como este nos fascine tanto. No solo lo extremo de sus condiciones, sino lo que nos enseña sobre nuestra propia forma de mirar el cosmos. Porque cada vez que creemos reconocer algo familiar ahí fuera, el universo nos recuerda, con datos, con física, con verdades incómodas, que las apariencias, incluso a escala planetaria, pueden ser completamente engañosas. A 64 años luz de aquí, ahora mismo, mientras escuchas esto, ese cielo azul sigue desatando su tormenta de cristal. Y seguirá haciéndolo, indiferente a que alguien algún día decidiera mirar hacia esa parte del cielo y preguntarse qué se escondía detrás de tanta belleza. Puede que ahí fuera existan miles de mundos que, vistos desde lejos, se parezcan a algo que ya conocemos. Y puede que la mayoría de ellos, como este, no se parezcan en nada una vez que te acercas lo suficiente. Apenas hemos empezado a mirar, y el universo ya nos ha demostrado que casi nada es lo que parece. El universo nunca deja de sorprendernos, y nosotros apenas acabamos de empezar a descubrirlo. Bienvenido a la novena galaxia.